Veamos el siguiente problema. En esta situación vamos a trabajar con años o edades. El enunciado nos dice, Juan nació el año 25 y murió el año 60. ¿Cuántos años vivió? Antes de solucionarlo voy a explicar algunas características que también debemos tener en cuenta para futuros problemas en la práctica. La secta numérica acá nos va a ayudar y fíjense que estamos separando en dos grupos, ¿no? En positivos y en negativos, pero estamos hablando de edades. Estos números están marcando años en este caso, ¿no? Años. Entonces alguien preguntará y dirá, ¿no? ¿Existen años negativos? ¿No? Entonces la respuesta es sí, pero ¿cómo se consideran negativos? Vamos a ver. La principal característica que diferencia a estos dos grupos es el nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, el año 0 se considera el nacimiento de Cristo. Lo voy a anotar acá. En el año 0 es el nacimiento de Cristo, ¿ya? Y del 0 para la derecha son positivos, todos los años son positivos, pero son años después de Cristo, ¿no? Después de Cristo. Y los años del 0 hacia la izquierda son negativos, pero son antes de Cristo. Y se abrevia así, antes de Cristo. Entonces fíjense acá, Juan nació el año 25 y murió el año 60. No nos indica si es antes de Cristo o después de Cristo. Si no nos especifica ese dato, entonces nosotros al año lo vamos a considerar después de Cristo. O sea, van a ser del 0 hacia la derecha. Bien, primero gráficamente lo vamos a resolver. ¿Qué nos dice? Nació el año 25, ¿no? Entonces ubicamos acá. Otra aclaración, mi secta numérica está a una escala de 5 en 5. Todos van marcando de 5 en 5, tanto los positivos como los negativos. Si yo pusiera mi escala de 1 en 1, fíjense, no me va a alcanzar el espacio para anotar todos los años que yo necesito para este problema. Entonces, veamos, 25 está acá. Entonces estaría acá el nacimiento, ¿no? Este sería el nacimiento. Y murió el año 60. Veamos acá, el año 60. Está acá. ¿Qué me está pidiendo averiguar? ¿Cuántos años vivió? Entonces aquí, fíjense, vemos que desde que nace hasta que muere son los años que ha vivido esta persona. Entonces aquí también, como en las temperaturas, se refiere a una diferencia o cuánto de distancia hay desde el 25 hasta el 60. A ver, vayamos a averiguar gráficamente, ¿no? Entonces vamos a tener, fíjense que del 25 al 30 hay 5 unidades, ¿no? De 25 a 30 hay 5 para llegar al 30. Entonces tengo que contar, todos son de 5 en 5. Entonces, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Esos son los años que ha vivido. 35. Esta solución sería de forma gráfica. Vayamos a la forma numérica. Hemos dicho que para la forma numérica debemos identificar la principal propiedad. Aquí la principal propiedad es los años. Pueden ser después de Cristo o antes de Cristo. Entonces vamos a anotar en una tablita, vamos a confeccionar, ¿no? Aquí tenemos la tablita que ya habíamos visto en ejemplos anteriores, y vamos a identificar los dos lados, ¿no? Por un lado vamos a tener los años después de Cristo, ¿no? Cristo generalmente es con mayúscula, ahí está, después de Cristo, o puede ser los años antes de Cristo. Bien, entonces si es después de Cristo lo vamos a considerar positivo, y si es antes de Cristo va a ser negativo. Bien, entonces vayamos a ver los datos. Aquí, ¿qué tenemos? Nos dice, nació el 25. No nos especifica si es antes o después. Si no nos especifica, asumimos que es después de Cristo. Entonces será acá, 25. Y murió el año 60. Tampoco nos especifica, asumimos que es después de Cristo. Por tanto, sería acá, 60. Bien. Y cuando queremos averiguar una distancia o cuánto ha transcurrido de un valor hasta el otro valor, nos estamos refiriendo a la operación de diferencia o resta, ¿ya? Bien, en este caso sería de la siguiente manera. El último valor con el primero, ¿no? ¿Cuál es el último valor que nos dan? Es 60, y el primero era 25,
¿Ya? Entonces, el último con el primero, ¿no? Entonces, vamos a anotar. 60 es positivo, sería más 60. Fíjense que hemos dicho, para averiguar la distancia, estamos hablando de una diferencia. Menos, y tengo que restar, el primer valor que nos dan sería 25. Pero en este caso es positivo, ¿no? Aquí sería más 25. Ojo, vuelvo a repetir, los signos jamás pueden estar lado a lado. Para salvar este error, un paréntesis. ¿Listo? Y tengo que operar esto para averiguar cuánto es el resultado. En primera instancia, tenemos que suprimir o eliminar este paréntesis, ¿no? Con las reglas que ya hemos aprendido. Bien, por falta de espacio voy a operar acá abajo y voy a tener lo siguiente. Con el más 60 no voy a operar nada o lo voy a copiar, pero sí voy a obviar este signo porque cuando anotamos el primer número se sobreentiende si es positivo, ¿no? Sería 60. Bien, aquí utilizamos las reglas. Cuando tengo menos y más, cuando son distintos signos, el resultado va a ser menos. Menos por más, menos, ¿no? Y desaparece el paréntesis. Y anotamos la cantidad que estaba dentro del paréntesis. En este caso es 25. Bien, entonces aquí tenemos 60 menos 25. Tenemos una resta común, ¿no? La que ya conocíamos en primaria. Entonces 60 menos 25 me dará 35. Bien, la respuesta debe ser de forma escrita, entonces lo vamos a escribir. ¿Cuántos años vivió? Tengo que responder a esta pregunta. Entonces yo digo, vivió, ¿cuánto? 35 años. 35 años. Esa es la solución.